Seigarren puntua. 2014 plantilla eta lanpostuen zerrenda, punto número 6, plantilla de relación de puestos de trabajo del para el ejercicio 2014. Gaien berri udal administrazioa langileria eta herritarren segurtasun informazio batzordean eman zen eta ona ekartzen da onartzeko. Este asunto se trata de la Comisión Informativa de Administración Municipal, Personal y Seguridad Ciudadana y se trae al Pleno para su aprobación. Bueno, pues después de haber presentado la propuesta completa de la modificación del RPT, voy a intentar dar una explicación pues un poco esquemática y lo más clara posible pues para un poquito para el público, ya que todos los grupos políticos han tenido la propuesta en sus manos. Comentar que la propuesta es una propuesta similar a la propuesta de modificación del RPT que pusimos el año pasado, y al final nosotros, como grupo de gobierno, la RPT es la relación de puestos de trabajo, vemos la necesidad de reforzar e impulsar unos servicios en el ayuntamiento como son el servicio de cultura, políticas para la participación ciudadana, políticas para la normalización lingüística, el impulso transversal de la igualdad, el impulso del servicio de la biblioteca y la organización y modernización del archivo municipal, que lleva unos años sin ponerse al día. Esas son las necesidades que vemos nosotros que la RPT debería de cubrir. Y para eso proponemos la creación de 3 plazas, que sería un puesto de conserje para la biblioteca, para dotar a la biblioteca de mayor servicio y de mayor horario para el público, un puesto de responsable de biblioteca, archivo y documentación, que se encargaría un poquito de poner las bases del archivo municipal, que en estos momentos están un poquito desfasadas, y un responsable de programación transversal, que sería el responsable de organizar un poquito el área de cultura de este ayuntamiento. Y para crear esas plazas pues también proponemos la amortización de otras plazas. Una sería la de la limpiadora de edificios municipales, que la persona que ocupa esa plaza se jubiló en marzo de este año, ya la limpieza del edificio municipal lo llevan la misma empresa que lleva todos los edificios municipales. El asistente social, que en estos momentos el Ayuntamiento de Sopelana, al tener los servicios sociales mediante la mancomunidad, no tiene sentido tener una figura de un asistente social, un técnico de juventud y un suboficial administrativo. Esos serían los 4 puestos que proponíamos amortizar. Y también proponemos pues, modificar diferentes monografías de algunos puestos, de algunos puestos, que serán la modificación simplemente de las funciones, que no tendría ningún tipo de modificación ni económica ni de ningún otro tipo más que de las propias funciones del puesto. También proponemos entre las modificaciones equiparar a las administrativas que están trabajando y equiparar el sueldo de todas, que propondríamos la ampliación de 120 euros de 8 administrativas para que llegasen a cobrar lo mismo que las administrativas de su misma escala. Equiparar el complemento específico del peón de obras, que está más bajo que los demás peones de obras, sería poner a todos los peones de obras con el mismo complemento. En la policía municipal, las plazas con segunda actividad tienen un complemento mayor y lo que proponemos es equiparar el complemento al que tienen los demás policías municipales. Y luego en la brigada de obras, pues poner uno de los puestos como el encargado de los edificios municipales, que sería el encargado de llevar el mantenimiento de los diferentes edificios municipales, y se le equipararía el complemento específico al rango que tendría el ayudante de encargado. Y estas serían las modificaciones de la RPT un poco resumidas que nosotros traemos como propuesta, y comentar pues que esta propuesta no tendría ninguna modificación presupuestaria con la que tenemos económica. Eztabaidatzen da zabaltzen dugu puntu honen inguruan, Berta, zerbait esateko? Teresa? La propuesta de la RPT ya se examinó en la Comisión de Personal, en la comisión correspondiente, y se dictaminó negativamente. Por parte de este grupo municipal, consideramos que una vez que el presupuesto se haya aprobado, si es que se aprueba, esperemos que sí, sería el momento de analizar con detenimiento y con detalle la propuesta de RPT y alcanzar acuerdos si procede. Por otra parte, nos gustaría que la RPT que saliera de la negociación contara con el máximo acuerdo posible, incluyendo la representación de los trabajadores. Y por esas razones no vamos a aprobar esta RPT.
misma razón. En estos últimos meses hemos tenido infinidad de reuniones con el equipo de presupuesto. Nos hemos centrado en ello, evidentemente, y la RPT la hemos tenido un poquito aparcada. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con la propuesta inicial que se nos hace con esta relación de puestos de trabajo para el año 2014 y nuestro voto va a ser contrario. Eso no quiere decir, y bueno, de hecho, ya hemos tenido conversaciones para que a partir de mañana, o cuando pasen las navidades, lógicamente, volvemos a sentar para intentar llegar a un acuerdo y sacarlo adelante, pues como bien ha dicho la portavoz de la lista, con el máximo consenso posible. Pero de momento, pues por otro va a ser claro. Bale, honekin, zigarren puntu hau bozkatu dugu, zigarren puntu honen aldeko bozkak, kontrako bozkak, Por lo tanto, este asunto no queda aprobado. Verás, Gaia.